Hola, buenas tardes. Un saludo a todos en el chat, a tu esposa y ojalá que esto sirva de algo. Por supuesto, siempre todo sirve de algo. Si no, por lo menos nos conocemos, la gente te conoce, te ve, nos divertimos, hablamos un poquito contigo, que además me pareces una persona muy interesante y muy inteligente. Bueno, Ana, como todos ya vieron, Ana es mexicana, nos sigue a nosotros desde el principio. Eso es mira, voy a empezar la entrevista así. Ana, ¿cómo llegaste tú a este canal? ¿Cómo te empatas con nosotros? Bueno, desde que te vi en Hola Otaola, cuando fuiste a suplir a Alex Otaola, que fue el primero programa de cubanos que yo contacté y que me gustó mucho. Y ahí te vi cuando estuviste cubriendo las vacaciones de Alex y después ya te seguí. Ah, mira qué bien. Bueno, pues mira, que otra cosa que le debo a Alex Otaola, que la gente dice, ay, pero tú siempre, ¿por qué eres tan amigo de Alex? Bueno, pues eso, porque entre otras cosas ha logrado que la gente me siga, que la gente me busque, que la gente se entere donde yo estoy. Ana, ¿qué haces tú para decir cuál es tu profesión, de qué vives? Mira, yo soy primeramente licenciado en psicología y tengo un máster en educación y docencia. Fui maestra por 30 años de una materia bien interesante que el otro día me daban ganas de entrar con Carlitos. Yo fui maestra de formación cívica y ética. Tenía que Mm. hablar de constitución, de normas, cosa que le llama mucho la atención a Carlitos, la educación cívica. Claro, claro, y además que es algo súper importante. Creo que si hubiera más educación cívica y ética, muchísimas de las cosas que pasan en el mundo no estarían pasando, o pasarían menos, o la gente por lo menos se lo pensaría a más antes de hacer las cosas. Creo que eso es súper importante y me parece que es algo que deberíamos y que aspiro a que recuperemos en la educación en nuestro país cuando todo cambie. Claro. Y bueno, Ana, ¿cómo va a parar una profesora de educación cívica y ética a un país con tan Bueno, poca bueno, ética bueno, como el nuestro? esa es una historia muy larga porque cuando estudié en la normal en la Ciudad de México yo tenía una maestra hace muchísimos años. Recuerdo que yo tengo 64 años y yo estuve en Cuba en el 90. Yo era una mujer más joven. Ella me hablaba mucho sobre Cuba porque ella fue a un simposio de educación preescolar. Yo, aparte de ser psicólogo, fui maestra universitaria. Y entonces ella me enamoró mucho de la isla, por supuesto, a base pues de mentiras, ¿verdad? Porque ellos nada más iban a los simposios Claro. y no había más. Y en esa época no había viajes a Cuba, no había viajes turísticos a Cuba. Cuba estuvo cerrada por mucho tiempo. Cuando abre Cuba, mi primer viaje, a mí me gusta mucho viajar, ya estuve por ahí en China y comparo y nada que ver. Eh, Voy de vacaciones y me gustó, pero al fin como psicólogo observaba yo que algo ahí no funcionaba, pero como te llevan bien rápido, porque en aquella época que yo fui, era muy controlado el turismo. Es más, la gente no se te acercaba tanto, se te acercaba para pedir cosas, pero no se te acercaba. Para empezar, ellos no podían traer dólares, te decían, ahora sí que te leían una cartilla cuando tú comprabas tu boleto y pagabas tu visa, te decían que no podías relacionarte tanto con la gente, que te limitaras a los paseos turísticos en las guaguitas de ellos, que no tomaras carros en la calle. Fue Asimismo, una época, fue perdón, una época discúlpame que muy te interrumpa. controlada. Asimismo, te lo decían antes de inclusive de que te montaras en el avión. Te contaban y te decían, no Sí, puedes. sí, sí. La misma agencia de turismo aquí en México, la misma agencia de viajes donde tú comprabas, te daban un listado de las cosas que tú tenías que pagar, los paseos. No podía ser el hotel que tú quisieras, te asignaban, te daban una lista y tú escogías, ¿verdad? O sea, a ciegas escogías. Y a mí me tocó escoger el que está ahí en la Riviera. Oh, sí. Está mejor que como ahora está, porque ahora está, me dicen que está para el perro, pero bueno. Entonces, eh, me tocó una época muy restringida para el turista. Es más, no sabían dar servicios turísticos. Yo cuando llegué, batallé
porque no te atendían de buen modo, la gente, y lo entendía, yo no entendía hasta que no me di cuenta que como no era su negocio, como no eran cosas de ellos, eran cosas del Estado, pues la gente no se afanaba en atender o dar un buen servicio, ¿sí? Y Y no solo, aparte te ten... no solo es que eran cosas del Estado, es que eran cosas del Estado a los que en aquel momento ninguno de nosotros teníamos acceso. Es decir, Ya, bueno, mira, yo te estoy hablando de la primera ya, ya, vez. ya, Ya ya, de ya. cuando yo viví, es cuando se cayó todo, todo aquel No, pero maquillaje. vamos a mantenernos todavía en la primera vez. Cuando te Bueno, decían en la agencia, cuando te decían, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te puedes escoger el hotel, tiene que ser uno de estos, ¿qué justificación te daban? ¿Qué te decían? es que porque el gobierno cubano estaba abriéndose apenas al turismo y tenía un control sobre la gente que podía ingresar a la isla, ¿sí? Ah, ya. Entonces te tenían que acomodar. Y te preguntaba el de la agencia, bueno, yo le pedí que fuera en el malecón porque ya tenía amigas que habían ido y me habían dicho que se parecía mucho al malecón de Veracruz y que estaba muy agradable, o sea, no fui tampoco tan a ciegas. Y entonces, pues, me asignaron ahí y ahí acepté. Pero siempre me sentí bien controlada, Roberto. Ya. Inclusive cuando conocí a mi esposo fue por un control, porque eh, te vigilaban todo el tiempo, te lo juro así, te vigilaban todo el tiempo para cuando tú ibas a los paseos, por ejemplo, a Varadero, pues ya te tenían el camión ahí, te llevaban a La Habana Vieja en camión y después te llevaban nada más en el camión y mire ahí vea, tan, 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 tan. No es como ahora que creo yo que hay, bueno, después había un poquito más de libertad para él, que iba a haber en Airbnb y esas cosas, no, no Ya. había, todo era controlado por el gobierno. Y te hacían la aclaración, que tú no podías meter a ningún cubano a las instalaciones del hotel, que te evitaran la pena. Eso ya te lo decían acá, cuando estabas acá, cuando ya llegabas y no te recibía nadie, nada más era una guaguita, te llevaban a tu hotel y entonces sí, te daban los itinerarios de todos los paseos que tú habías pagado con antelación, que si para ir a Pinar del Río, que si para ir al Varadero, que si para ir a donde se hacía el tabaco, y todo ya lo tenías pagado. Pero todo era muy controlado, Roberto, ¿Y, demasiado controlado. y cómo conoces a tu esposo? ¿A tu esposo lo conoces la primera vez o lo conoces después? Mm, sí, lo conocí la primera vez, pero de manera muy superficial. Mira, él trabajó o trabajaba en el Ministerio del Interior, ¿sí? Pero no era policía. Él usaba un uniforme verde y él le tocó o le tocaba controlar, porque te digo que tenían vigilada, el área de los hoteles en el malecón. Entonces yo, tontamente, porque yo no sabía que me vigilaban, todas las noches me salía después del Riviera y de pasear al salir de los paseos, salía al malecón y me instalaba en el malecón y me ponía, en aquella época eran Walkman, Ujú. ¿verdad? Y me salía a leer y yo sentía que me veían y que me veían y que me veían. Y un buen día se me acercó un policía y de plano me dijo, ay, señorita, le voy a pedir de favor que ya no esté tan tarde aquí porque se arriesga mucho. Y más con ese aparato que trae ahí, ¿por qué no se acerca más al hotel? Dije, bueno, pues como quiera la vista, ¿verdad? Y le digo, oye, y por cierto, ¿dónde puedo yo? Ese no era mi marido. ¿Dónde puedo yo alquilar una bicicleta? Me dijo, no, pues no hay un lugar donde usted alquile bicicleta. ¿Por qué quiere una bicicleta? Le digo, porque tengo muchas ganas de recorrer todo el malecón en bicicleta. Dijo, pues no sabría decirle. Ay, Y sí, en eso, una extranjera sola en bicicleta por el malecón en los años 80, 80 y pico, casi 90, no, muchachos, una locura. Caramelito, 90. ¿no? Entonces, sí, sí, pero estaba muy vigilado. No te creas que corrías mucho riesgo, Roberto. En esa época no corrías No, tanto no, riesgo no, porque si tenía yo no me mil estoy, ojos, claro, mil yo no me estoy ojos viendo. refiriendo a que corrieses peligro, pero una extranjera sola es un peligro, no para ti, sino para ellos, porque tú puedes ponerte a conversar con la gente, porque la gente se te puede acercar, y eso es lo que más miedo le tenían ellos, me imagino. Exacto. Y entonces, espérate, en eso estaba el hombre alegando cuando veo que pasa un jeep ahí por enfrente, se baja un hombre muy guapo, con un uniforme verde, con una cachucha verde, y
Y me dice, pues espéreme aquí porque ahí viene mi jefe. Le dije, ah, sí. Y yo me quedé ahí sentada, dije, ma, el jefe. Y yo veía que le hablaba y me señalaba. Y me decía, buenas noches, señorita. Ay, tararararán. Ahí fue el primer encuentro. Todavía no había el tararararán. El hombre me pedía de favor que no estuviera tanto tiempo sola y que si salía, que no saliera con el aparato. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si aquí la gente es muy agradable, a mí nadie me ha molestado. Dijo, no, pero nosotros la estamos cuidando y ya terminamos nuestra guardia y no queremos que le vaya a pasar nada. Le digo, ay, señor. Yo empecé a jaranear, le dije, ¿sabe qué? Mire, ve usted para el horizonte, hasta allá vive mi papá y mi mamá. Están bien lejos y no me dicen para dónde yo tengo que ir. Se imagina que usted me diga que yo me tengo que meter porque corro riesgos y ya mucho hice con estar aquí y no estar en el malecón. Así es que, pues no le aseguro nada. Dijo, es por cierto que usted pide una bicicleta. Dijo, mire, ¿sabe qué? Es muy noche para que usted ande en bicicleta. Y yo me le quedé viendo y dije, pues era mi papá pues. Claro, uno no sabe en ese país ni los riesgos que corre. Le digo, pues sí, tengo muchas ganas de andar en bicicleta. Y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo ya termino mi guardia y me va a dar usted mucho problema. Hasta yo dije, bueno, pues que es mi papá. Me va a dar mucho problema. Dentro de 15 minutos paso por usted y yo la llevo. ¿A dónde quiere ir? Pero así, ¿no crees que, ay, a dónde quiere ir? Yo la llevo, qué linda está usted. No. Le dije, no, señor, si es molestia, no, le dije, aquí me quedo. Le dije, pero bueno, si usted me va a llevar, sí, yo la voy a cuidar. Y así fue como nos conocimos. Y hasta le pregunté, oye, ¿te gusté desde la primera vez? Me dijo, no, yo lo que tenía miedo era que te pasara algo y en el lío que tú me metías a mí y a todos. Porque él era el encargado de vigilar esa área. Inclusive, ¿por qué te digo que era del G2? Una persona por ahí comentó que yo estaba inventando. Roberto, él a veces entraba de misión y no iba con uniforme. Se ponía lo que ustedes le llaman una bacteria, que era una camisa muy garagoleada. Sí. Yo soy de la época esa, de la bacteria. Bueno, y unos jeans usados. Y le decía yo, hoy no vas a ir con tu uniforme. Dijo, no, hoy no. Y nos dedicábamos, iba yo con él y yo traía la pistola en mi bolsa. Él traía pistola. Oye, pero te veo una Matajari. Pues sí, Roberto, no sé, Matajari no lo sé, pero mi papá es fecha que todavía no sabe que yo traía una pistola en la bolsa, ¿verdad? Él sabía que el hombre tenía pistola. Entonces íbamos y ahora entiendo que muchos de los cubanos que andan ahí por el paseo y todo, son agentes vestidos de gente civil, vaya, que te están observando, ¿sí? Entonces mi esposo se iba vestido con la bacteria, hasta se veía raro, porque se veía bien raro, era un hombre muy serio, no parecía cubano, o sea, no sabía bailar, para empezar. Y yo le decía, ¿y qué vamos a hacer? No, tú quédate aquí sentada y yo voy a andar dando vueltas, yo te echo un ojo. Entonces sí, empecé a conocer a más gente que trabajaba con él y me cuidaban. Entonces yo estaba ahí, pues muy bien cuidada. Nosotros teníamos un permiso especial, Roberto. Yo tenía que ir a una oficina de migración de Marianao del ministerio. Me hicieron una entrevista, eso ya fue después, cuando nos casamos, porque yo ya no entraba con una visa de turista. Yo entraba con una visa especial. Me ubicaban, entonces sí me dejaban llegar a una casa. Antes no. Cuando nosotros duramos 3 años de novios, del 90 al 93, o de conocernos, y nos casamos en el 93. Y nos siempre... en el Copacabana, en ese donde explotaron una bomba. Sí. Donde murió aquí el Fabio, no sé qué. Italiano, Perunita. Bueno, ahí yo me casé. Ahí hicimos la fiesta y la misa fue en Quinta, estaba en la calle Quinta, una iglesia que está ahí muy bonita de San Antonio de Padua, que está cerca de la embajada rusa. Sí, eso es Quinta y 30 y yo pico. No recuerdo el número, pero el caso es que escogimos ese hotel porque ahí ya no había tanta gente y estaba muy cerca de la iglesia al hotel. Pero te casaste inclusive por la iglesia. Es decir, a él lo dejaron casarse por la iglesia. No, espérate, ahí te va. Yo duré, te digo, 3 años. Y tú sabes, como buena mexicana que fruta vendía, pues mis papás dijeron, si no hay boda por iglesia,
no hay boda por nada. Entonces, él tuvo que ir un año, por eso cuando la gente me ofende me dice, ay, te jinetearon, no, pues si me jineteó le costó mucho porque tuvo que ir un año al catecismo, a la iglesia con el padre Sauté, que ya murió en paz descanse, y tuvo que ir un año a tomar catecismo para poderse casar conmigo por la iglesia. Pero qué grado militar tenía tu esposo? Mira, nunca, me vas a creer que nunca le pregunté. No, te creo perfectamente porque lo que me estás contando, lo que tú me estás contando ahora mismo es para que tu marido se haya casado contigo por la iglesia, haya hecho un año de catecismo, él tiene que haber pedido una serie de permisos, porque estamos hablando de los años 90, donde acababan, creo que en el 92 o en el 93 fue que aceptaron la religión en Cuba. Así mismo es, así mismo es. Él tuvo que pedir permiso. Yo era muy controlada, Roberto, muy controlada. No te creas que yo andaba para arriba y para abajo. Bueno, vivía como cubana, podía comprar pocas cosas y en el sentido pocas cosas de mercado negro, porque pues te llegan a ofrecer a tu casa claro. Jamón, pero no te venden así de jamón, te venden el jamón completo que se robaron de la tienda. Claro, yo sé. ¿Verdad? Entonces, yo estaba muy controlada. Sí, él tuvo que pedir un permiso para ir a hacer ese año de seminario con el doctor, con el padre Saute para podernos casar. Ya. Y Ana, ya se casaron. No, una pregunta que te iba a hacer anteriormente. Cuando eran novios, que ya te dejaron, ya entrabas, ya te dejaban quedarte en una casa particular, ¿a qué casa ibas? Mira, ahí todo era en escondido. Y Luis se tenía que cuidar muchísimo porque como él era del ministerio. ¿No? Sí. Entonces, nadie le quería rentar. Pues, ¿quién le quería rentar? Dime tú, ¿quién le quería rentar? Nadie, por supuesto. Nadie. Entonces, yo tenía un amigo que quiero saludar, que ha de estar por Miami, Rafael Robledo Ruiz, el hombre de las 3 R's, que era un locutor. Su mamá, tenía una casa arriba, una abajo y arriba una casa. Entonces, nos rentó esa casa. Pero sin hacer mucho alboroto. Y esa casa estaba en Marianao, muy cerquita de Maternidad Obrera. Ya. Pero también llegué a vivir a casa de mi esposo al principio, que él vivía en La Lisa, por donde está el Fran País. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí. Primero me autorizaron llegar a la casa de mi esposo. Porque no era fácil, Roberto. La gente tenía que comprar aquí el hotel desde aquí, y casi que a dónde voy a ir desde aquí y cuántos días voy a estar desde aquí. Pero yo tuve la oportunidad de que me sacaran un permiso. Inclusive me ofrecieron la ciudadanía cubana, ¿cómo ves? Pero como todo país, porque eso no nada más es exclusivo de Cuba, mientras tú haces esos trámites migratorios, tú no puedes abandonar el país. Claro. Como en Estados Unidos. Claro. Cuando dices tu residencia, tú no puedes abandonar el país. Entonces yo le pensé, porque mi mamá pues tenía algo de enfermedad, y dije, ¿y si se enferma mi mamá? Y me dijo mi esposo, no, ¿sabes qué? No te sacrifiques tanto. No hay necesidad. Vamos a seguir pidiendo los permisos. De manera, me los daban por 3 meses. Después de que me agoté lo de los permisos turísticos, porque sí hubo un momento en que me dijeron, hey, ¿y usted para dónde? ¿Por qué tantas veces? Porque te digo, no estaban acostumbrados a recibir tanto al turismo, Roberto. Claro que no, si yo lo sé. Si ver un turista en Cuba antes del año 90 era como ver un elefante en el medio del Polo Norte. No había. Hubo casi 20 años, entre los años 70 y los años 90, no entraba nadie a Cuba. Cuba estuvo totalmente... Y a veces la gente, todavía no había tanto jineterismo, claro, ni tanta degradación, porque te digo, apenas era la novedad de que te veían como un animal raro. ¿Sí me explico? Claro que te explicas perfectamente. Como no te daban oportunidad de convivir con la gente porque te traían en un tour, ahora ya no, pero te traían en un tour y ya sabían lo que tú ibas a hacer. Pero
llegó un momento en que cuando sacaron mi visa, que iba yo otra vez de turista, me dijeron, hey, usted viene mucho aquí, ¿y usted qué? ¿En qué libro lee? Entonces ya me hicieron una entrevista. Yo tuve que ir al consulado de Cuba en México y me entrevistaron. ¿Y qué te Bueno, preguntaban, Ana? que por qué iba tanto, que cuál era mi profesión, cuál era mi estatus económico, si yo tenía visa americana o no. Eso es súper Eh, importante. sí, eso era muy importante. Inclusive me dijeron que ya no iban a poner los permisos, ahí los tengo, Roberto, que ya no me iban a maltratar tanto mi pasaporte porque pues corría la posibilidad de que no me dejaran entrar a Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Entonces le dije, no, pues por mí no hay ningún problema. Esto se vence y cambio de pasaporte y adiós. Entonces me preguntaron quién era la persona con la que yo estaba relacionada. Mi esposo me dijo, tú di todo como es, porque de esto depende de que tú y yo nos casemos. Si no, aunque yo quiera y te quiera mucho, igual. Es más, él tardó muchos años, por eso cuando alguien dice te jineteó, él salió hasta el 2000 Ah, del porque país. salió, se fue de Cuba él. Definitivo. Sí, hasta el 2000. Hasta el Ah, amiga, 2000. pero eso no me lo habías dicho. Tu esposo es un desertor del ejército cubano. Y lo castigaron porque Claro. se supone que nosotros nos casamos en el 93 y él salió hasta el 2000, 7 años después. Siempre Mm. salían a los 5. La famosa tarjeta blanca, yo ya la soñaba. No llegaba y no llegaba y no llegaba. Y a mí me tenían chequeado. Y Aquí, en ese él salió contigo, es decir, salieron, cuando no, salió todavía estaba no, junto no, no, contigo no, o no. yo ya no, yo no, 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 ya no, yo ya no fui, no quise ir. Le hicimos todos los trámites desde acá con un abogado y le llegó la tarjeta blanca. Pero ustedes no estaban, Porque pero ya no estaban juntos como pareja. sí, 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 estábamos juntos. Ah, Sí, pero que tú no lo nosotros nos fuiste, que tú no fuiste a Cuba a buscarlo, quiere decir que No, simplemente. no, no fui a Cuba a buscarlo. Él se vino solito, pero no fui a Cuba a buscarlo porque ya me ponían muchas trabas para darme los permisos. Acuérdate que en el 97 fue cuando fue la explosión esa. Se empezaron a poner muy roñosos, como pasaron tantas cosas, Roberto. Que Claro. si el maleconazo, que si la lanchita, que si, o sea, 20,000 cosas, todo estaba. Además, con decirte que un día me subieron a una patrulla ¿Te cogieron y me presa? andaban levantando, ¿Por sí. Y yo qué? dije, oiga, pero ¿qué les pasa? ¿Y qué saco? Luego, ¿sabes cuál era mi arma poderosa? Mi pasaporte. Ya, Pero, claro. pero no te creas, era muy triste porque, por ejemplo, cuando iba a la Diplotienda, que era la única que yo conocía, que ahora hay muchas, que era en Quinta y 70, cerca de la embajada rusa, Tercera y eh, 70. Tercera y 70. Y, y, y veía a la gente, Roberto, y ahí es la parte triste, veía a la gente hacer la cola para comprar un jabón y yo entrar con mi pasaporte. Por eso yo a veces no entiendo cómo los propios cubanos pueden ir a humillar a su gente. A mí me daba mucha tristeza, Roberto. Yo decía, si yo aquí soy la extranjera, este es el país de esta gente. Al principio tuvimos muchos choques, mi esposo y yo, porque pues yo no estaba acostumbrada a ver tanta injusticia, Roberto. Claro. Y que la gente, y escuchaba, oye, Yamila, y la gente sigue igual, no dice nada, aceptaba. A lo mejor en el barrio, ya en la barriada acá, cuando estábamos en la colonia, sí hablaban pestes del gobierno, pero no se atrevían, los sacaban de los lugares, cuando iban a un restaurante los veían como animales raros. Yo opté por ir a lugares clandestinos, nada más que ahí era todo lo contrario, yo tenía que no hablar, no llevar mis cigarros extranjeros, no ponerme perfume para que no me detectaran, porque si no, pues cerraban el changarro porque pues era clandestino. Claro. O sea, eran, no como ahora que dejaban tener paladares con permiso, no, eso no era. Mira, mi testimonio, Roberto, lo hago con la intención de que honrar a todos los cubanos, honrar y decirles, todo lo que dicen ustedes se quedan cortitos, es cierto, es un lugar donde acaban con la ilusión de las personas, donde la gente parece, bueno, a mí me parecían como zombies cuando los veía en aquellas paradas donde nunca pasaba ninguna guagua
y que estaban horas y horas y horas y horas parados en aquella parada, que no comían carne, que un día dijeron se acabó el puerco en casa y tú oías el chillido de puercos que mataron porque todo el mundo tenía un puerco en su casa. Y yo decía, no es posible que la gente sea así. Mi esposo conmigo al principio batalló porque pues yo quería discutir o alegar y me decía, no, calmada, aquí no es tu país. Y tenía razón por una parte, porque yo siempre dije, bueno, me tengo que disciplinar. Mi madre dijo, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pues ahí tengo que jugar las reglas de esta gente. Pero de que es una injusticia, era una injusticia. Y me empezó mucho a incomodar. Cuando yo despegaba de aquel avión que me iba, lloraba mucho porque, no tanto por mi marido, te diré, lloraba porque decía, ¿cuánta gente está presa en esta isla? ¿Cuánta gente? Si yo cuento todo esto que viví, nadie me lo va a creer. Nadie me lo va a creer porque todo el mundo sabe que Cuba es las mujeres, la gozadera, el bailar y ves al cubano muy contento, pero con la tripa pegada en el espinazo, Roberto, y con la dignidad hecha trizas, Roberto. Y eso al menos para mí que me siento una persona humanista, no puedo, no sabía cómo. Y por eso es que doy este testimonio, porque a veces no les creen que ay, es lo mismo, o piensan que yo me pagó a alguien para que yo hablara. No, a mí no me ha pagado nadie. Yo fui y no me jinetearon. Mi esposo le roncó el mango, como dicen ustedes, para que nuestra relación se llevara y lo desertaron horriblemente, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Entró en depresión, en mucha depresión, no aceptó la nacionalidad mexicana, estuvimos un tiempo con nada más con los permisos, hasta que por fin él cruzó a buscar a uno de sus tíos, que era hermano de su papá. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y está en los Estados Unidos ahora mismo. Y ahora está en los Estados Unidos. Y hablamos, y a gusto, y tranquilo, y trabaja, y ni yo me casé, ni él se volvió a casar. Me dice, qué mala tú eres, chica. Yo no me puedo casar porque seguimos casados en Cuba. Yo dije, no, yo arreglo el trámite aquí en México. Y me dijo el abogado, ¿sabe qué, maestra? El único problema que va a tener usted es que si se quiere volver a casar con un cubano, no se va a poder volver a casar. Con un mexicano sí, pero con un cubano no. Yeah. Entonces él me dijo que había visto en su récord que él seguía casado. Claro, eso no te lo quita nadie. Y déjame presentarte una pregunta, Ana. Igual puedes responderme, puedes no responderme. No, pero ya con el tiempo pasado, ya cuando tú eres capaz de analizar las cosas, agua pasada, ¿tú piensas que tu esposo igual desde que te conoció, no estoy diciendo que se haya empatado contigo para irse, pero que sí tenía la intención de irse? ¿Ya lo tenía pensado o fue algo que surgió? No, él era un hombre de esos hombres nuevos que te decía yo. Él era muy, vaya, a él la vida le hizo una mala jugada. Y te lo digo porque cuando llegamos acá, él sufrió de depresión, Roberto, de mucha depresión. Fue muy impactante ver los supermercados, fue muy impactante, las relaciones humanas, la libertad. Es como un caballo que tú lo tienes amarrado 1000 años y lo sueltas y el caballo se queda parado en el mismo lugar porque no sabe que ya no tiene el grillete, Roberto. Te voy a hacer un pequeño matiz. Es peor todavía. Es como un caballo al que tú le estás diciendo 1000 años. En ningún lugar del mundo hay una pista donde tú puedas correr como esta. En ningún lugar del mundo tú vas a ser un caballo como eres en este país. Y cuando sales al mundo, te das cuenta de que podías haber sido un caballo de carrera, que podías haber ganado todas las carreras del mundo y que en cualquier lugar del mundo hay un lugar para ti, porque creo que todos tenemos un lugar en todos los lugares del mundo, en todos los países, en todas las realidades. Simplemente uno tiene que llegar a esa realidad, adaptarse y ser feliz. Y creo que todos lo podemos ser donde nos lo planteemos. Pero a nosotros los cubanos, precisamente por ese engaño, por esa sociedad que nos inventaron, que no existe, realmente no existe ni en el país donde la crearon, nos hemos sentido engañados, nos ha pasado a todos. A mí,
La vez que hablé contigo por teléfono, que hicimos ese video, me parecía también que tu esposo era un descarado, que te había cogido, que te había jineteado, que había salido, que no sé qué. Y ahora me doy cuenta por lo que estás diciendo que tu esposo era un engañado. Era uno de los que se creyó de verdad la revolución, que son los que más sufren. Y sobre todo porque te digo, la vida ahora yo me pongo a pensar, ¿te imaginas? El tipo no sé qué grado tenía, pero tenía un buen grado. Sentirse que ya no era nadie. Ahora, te voy a decir una cosa, que esto yo ya te digo, todos los programas yo me estoy anotando. Después que sale de su depresión, él empieza a hablar a Cuba. Y aquí había muchas navieras cubanas que salían barcos de aquí. Y él empieza a investigar. Y le dije yo, que ahí empezó nuestro rispirraspe. Le dije, otra vez estás en la seguridad, ¿verdad? Me dijo, sí. Es que, Ana, no sé hacer otra cosa. No sé, no me siento útil. Y mira que tenía un buen trabajo. Teníamos una buena entrada económica. Por eso cuando me dicen, ay, ¿qué te viene, tío? No, Roberto. Es más, cuando yo vivía en Cuba, yo le costé todo el tiempo, porque muchas cosas se compraban mejor en dinero cubano que en dólares. Claro, los dólares en ese momento era un problema. No saques tu dinero, déjame, no hables, tú no te pongas perfume, no fumes, no nada, y yo tramito esto. Entonces, él empezó a investigar, y mucha gente cayó de aquí, de esas navieras, porque estaban traficando cosas para Cuba. Yo no te voy a preguntar cómo se llama tu esposo. Te lo digo así de claro. Vamos a poner esa regla desde ahora, porque más que nada, porque no quiero ponerte a ti en un compromiso y porque quiero que nos sintamos bien. Pero tú piensas que tu esposo todavía en los Estados Unidos puede estar trabajando para la seguridad del Estado. Sí, te digo que ese fue nuestro rompimiento, porque yo le decía, córtate el cordón umbilical, y aquí ya eres otra persona. ¿Sí me explico? Claro. Y no era una persona que llegara y que se pusiera cadenas o que, no, él era ¿cómo les dicen ustedes a la gente que es muy burra, hombre? Bueno, hay muchas cosas, llame con corbata, le decimos a veces, ñame con corbata. Pues mira, el hombre no era una persona normal. O sea, no era un cubano cualquiera, vaya. Yo decía, ay, que se relaje, aquí vivimos en un país libre. No. Y yo me di cuenta porque inclusive mandaron un avión. El gobierno cubano, no sé por qué demonios llegó un avión aquí a Tampico y él se fue en ese avión. Y no cualquier gente se podía ir en ese avión. No me acuerdo por qué ese avión llegó aquí a Tampico. Hubo algún problema y aquí llegó ese avión. Y él fue llamado para ir en ese avión. Y te digo, mucha gente cayó de la naviera y le dije, ¿sabes qué, Luis? Nos vamos a meter en problemas aquí en México, porque pues me va a empezar a vigilar a mi gobernación. Y tú no quieres la nacionalidad. Si tú te hicieras mexicano, otro gallo nos cantara, pero tú no quieres. Me dijo, no te quiero comprometer, no me preguntes nada. Entonces, todas esas cosas, Roberto, pues me fueron minando, porque yo dije, ya no estamos en Cuba. ¿Sí me explicó? Ya claro, no claro, claro. Aquí podemos hacer mil cosas, aquí es bien diferente. Y ya hemos hablado, no te creas. Te digo, él está allá. Yo no le pregunto a qué se dedican, ni dónde está, ni si le va bien, si le va mal o le va regular. Él dice que va a regresar. Qué interesante tu vida, Ana, de verdad. Vaya, eres un descubrimiento. Una preguntita, ya te dejo tranquila, pero te voy a hacer una preguntita. Cuando vivían en Cuba, en esos años, ¿tú sentías que tú vivías por encima del resto de los cubanos? No, Luis me encubría mucho, me protegía mucho. Yo no viví mejor. Yo sabía, ahora que te analizo y que veo tu programa, pues era una ventaja que yo estuviera en una casa rentada por mí, sin que nadie supiera que era rentada por mí. Tuvimos que hablar con la señora él tuvo que hablar con la del CDR. Inclusive, Roberto, una vez que yo llegué al aeropuerto, él fue por mí y me llamó la atención porque yo llevaba muchas cosas en mi maleta. Entonces llegué y la de la aduana, que no es la misma de ahorita, me empezó a revisar. Le digo, ay, señorita, apúrele, que ahí está mi esposo.
Dijo, ¿cuál es su esposo? Le digo, ese que viene allá de Verde Olivo. La mujer me cerró la maleta y me dijo, váyase, váyase, yo, a usted no la revisó, váyase, váyase. Se espantó. Yo creo que me iba a pedir algo de haber dicho no. Dijo, su esposo trabaja en el ministerio. Le dije, sí. Y me dice Luis, oye, te despacharon muy rápido. Le dije, sí, es que te voltearon a ver. Y me dijo, ay, Ana, por eso me vine de uniforme. Ana, es que tú no sabes con quién te estabas casada. Yo tampoco lo sé, pero te puedo asegurar que estabas casada con alguien con mucho poder en Cuba, la verdad. Ana, muy preparado, Roberto, leía, sabía de política internacional, platicaba muy bien con mis papás, o sea, no era un cubano de primaria, vaya, ¿sí me explico? Él claro. Fue una escuela militar, él fue una escuela militar. Sí, él era un cuadro. Eso que era tu esposo es un cuadro del Ministerio del Interior, que se les dice cuadros porque del Ministerio del Interior pueden ser mucha gente, pero cuadros son las personas que tienen un futuro, que de pronto los ven desde pequeños, son gente inteligente, son gente preparada, gente con una capacidad de obedecer y de no hacer preguntas, que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un militar. Yo estudié en una escuela militar también. Lo que pasa es que yo estudié 3 meses nada más, porque a mí lo militar no me va para nada. Y a los 3 meses dije, no, que va, yo no estoy para esto, me voy y ya. Pero sí, te preparan, te ubican, te dicen, y a medida que tú vas aceptando, ellos te van poniendo más misiones y puedes llegar a donde tú quieras. De hecho, las embajadas cubanas alrededor del mundo están llenas de embajadores que son cuadros del Ministerio del Interior. A lo mejor de diplomacia no saben nada, pero de todo lo demás sí. Por último, te cuento una anécdota bien simpática, porque ahí fue dije yo, es algo, porque una vez fuimos a misa y estábamos en una gasolinera y me dijo, Ana, nosotros compramos una MZ, una moto. Una moto para podernos mover. Y yo iba subiendo la pierna así y me dijo, así quédate, está pasando Fidel. Yo dije, ay, sí, Chuchi, tus calzonzotes. Y sí, era, fíjate, me dijo, no tarda en pasar Fidel. Le dije, ¿por qué? Por los semáforos. Estábamos en la calle Quinta. Ya ves que en la calle Quinta él pasaba hecho la raya. Vía expedita se llama eso. Es decir, cuando todos los semáforos se ponen en rojo en la calle Quinta, es que indiscutiblemente va a pasar Fidel. Y entonces me dice, va a pasar Fidel, no te muevas. Y menos mira, me quedé así como un perrito que hacía pipí, así, y ya pasó Fidel, ya bajé. Dijo, y ni se te ocurra, porque yo, le iba a decir adiós. Dijo, y ni se te ocurra mover las manos. Por favor. En esa época fue Salinas de Gortari y yo de mensa fui a verlo ahí con mi banderita de México. Visitó La Habana, Salinas de Gortari, cuando era presidente de aquí de México. Bueno, yo te voy a hacer un cuento. Te voy a hacer un cuento cortico también de mi experiencia con Fidel. Yo vivía muy cerca de la Plaza de la Revolución, que además está el Ministerio del Interior, el Ministerio de la FARC y todo, pero muy cerca. Yo vivía a unas cuadras. Y una noche me salgo en mi bicicleta. Yo estaba acostumbrado a que eso pasara porque pasaba cada 3 minutos. Él pasaba por ahí muchas veces. Y una noche salgo en mi bicicleta y sale un policía de la garita, para el tráfico, pone el semáforo seguía en verde, pero el policía estaba parando el tráfico con el semáforo en verde. Ya yo sabía que iba a pasar Fidel. Yo me paro, pero había un tipo que venía detrás en una bicicleta también y al ver el semáforo en verde y ser de noche, no veía al policía. Y entra Fidel, entra por ahí, estarán así, a doblar hacia el Minfar. Y el tipo que venía en bicicleta ve en verde y sigue. Muchacho. Tú sabes que Fidel iba en 3 Mercedes-Benz. Uno delante, uno en el medio y él detrás. Claro que sí. Sí. Entra el primer Mercedes-Benz. Entra el del medio, que es donde va Fidel. Y el tercero se metió en el medio así de la calzada. Y es la única vez, mira, yo te lo digo y me erizo, no te estoy diciendo mentira. Es la única vez que yo he visto esto. De la ventanilla de atrás salió un tipo, un militar, medio cuerpo, sacó una escopeta, una ametralladora y le hizo ¡pum! ¡Párate! Aquel tipo por poco se muere del susto, porque él no sabía ni que estaba pasando Fidel ni nada. Y hizo así, y el tipo hizo así. Cuando el tipo se paró, los dos de adelante volaron, desaparecieron. Y él hizo así, volvió a entrar, subió la ventanilla, cogió su caminito y se fue. Y todos los que estábamos ahí nos miramos, nos quedamos así, volvieron a poner la verde y decimos, bueno, déjame, como si esto no hubiera pasado.
Y así son las cosas en Cuba. Ana, te agradezco, vaya, no sabes lo que te agradezco, no sabes lo que he disfrutado esta entrevista, no sabes lo que me ha gustado oír a una persona que no es cubana y que habla mejor de los cubanos que nosotros mismos. Y eso me encanta, que entiende, obviamente, el problema cubano mejor que muchos cubanos que viven en Cuba y muchos cubanos que vivieron en Cuba hasta ayer y ahora viven fuera y parece que se les ha olvidado de qué va de esta historia. Te agradezco muchísimo. Déjame despedirme. Claro. Y a lo mejor me salga mi lagrimita. Yo espero que esto sirva y que mis hermanos cubanos no sean crueles conmigo en sus comentarios. Yo lo hago con todo el amor del mundo para honrar y sentirme que estoy haciendo algo, de corroborar con todos ustedes lo que han vivido y lo que siguen viviendo, y que yo le pido mucho a Dios que pronto pase, porque no se vale, Roberto. Son seres humanos que tienen derecho a vivir su vida como sea y a conocer otras cosas del mundo que no conocen, y que esta dictadura les ha quitado muchas cosas a los cubanos. Claro, en la esencia siguen siendo muy buenas personas. Tengo una gran amiga que quiero saludar y que hace años que no veo por esta dictadura, Xiomara de la Caridad Morales Mejía, mi mejor amiga, que vive en Perseverancia, en Centro Habana. Y muchas gracias, Roberto, por dejarme platicar mi historia. No, Ana, gracias a ti, gracias por ese amor que se te nota, que tienes por mi país, por mi gente, y gracias a Dios que hay personas como tú que entienden que esto no tiene nada que ver con un bloqueo o con un gobierno de los Estados Unidos o con nada, tiene que ver con una dictadura que no deja a su pueblo salir a flote. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Por supuesto, ¡viva Cuba Libre! Y muchísimas gracias por esta entrevista, Ana, de verdad, la he disfrutado un montón. Muchísimas gracias, te mando muchísimos besos y no dejes de vernos, que seguimos aquí. Sí, no, saludos a Alicia y a las niñas, por favor. Muchísimas gracias de tu parte, un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Chao. ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad! ¡Qué entrevista más bonita! Yo no puedo decir más nada. A mí, Dios, de vez en cuando, me toca la puerta y me dice, oye, mira lo que te traje. Esto es un regalo de Dios. Que haya una persona, como esta persona, hay miles de personas que entienden mejor el problema cubano que los mismos cubanos. Y eso tenemos que entenderlo, eso tenemos que valorarlo, eso tenemos que respetarlo y sobre todo eso tenemos que atesorarlo, coño, porque hay muy poca gente que entiende como nosotros lo que nos pasa a nosotros.